Hola, aquí Emerson de nuevo. Hoy vamos a hablar del sistema nervioso central y te vamos a explicar cómo funciona en menos de 5 minutos. El sistema nervioso central es maravilloso. Se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Lo tenemos los seres humanos y casi todos los animales. Y debido a que es un sistema tan complejo, el cómo funciona implica varios procesos, zonas y partes del cuerpo. Empezaremos con el cerebro, el cual se divide en 4 partes, llamadas lóbulos. Está el parietal, el occipital, el temporal y el frontal. Las funciones del parietal es el procesamiento sensorial, entre muchas otras cosas. El occipital procesa nuestra percepción visual, el temporal está relacionado con la regulación emocional y el frontal regula las funciones cognitivas superiores. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, nos referimos a la toma de decisiones, además de contener zonas de procesamiento motor. De todo esto hablaremos a detalle en otro video. Así que por ahora sigamos con lo demás y suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún otro video relacionado con este tema. Continuamos con las neuronas. ¿Sabías que al nacer tenemos 150,000 millones de neuronas repartidas en el cuerpo? Esto equivale a 3,000 neuronas por milímetro cuadrado. ¿Y qué son estas? Pues son las células del sistema nervioso central y tienen diferentes partes. A grandes rasgos podemos decir que se componen de 3 partes principales: el cuerpo, las dendritas, que son como sus extremidades, sus pequeños pies, y el axón, una sola extremidad que sale de su cuerpo en dirección opuesta a las dendritas. Las neuronas se comunican entre sí por medio de impulsos eléctricos llamados sinapsis eléctrica, aunque también existe la sinapsis química, que como ya lo estarán imaginando se lleva a cabo por mediadores químicos llamados neurotransmisores. Para que la sinapsis pueda funcionar, las dendritas tienen el papel de receptoras, mientras que el axón es quien se encarga de enviar la información a otras neuronas. Por otra parte, también nos encontramos con la médula espinal, que realiza 3 funciones principales. Transporta información entre los nervios espinales y el cerebro, controla los reflejos y transmite a través de nervios espinales impulsos nerviosos a los músculos, vasos sanguíneos y glándulas. Esta es la conexión más importante entre el cerebro y el cuerpo. Así, si vamos corriendo y encontramos un obstáculo en nuestro camino, las áreas de asociación visual del lóbulo occipital procesarán la información. Luego, nuestro lóbulo frontal formará un plan de acción: desviarnos para evadirlo, saltarlo o detenernos. Y a su vez, entrarán en juego las áreas motoras de nuestro cerebro. La decisión viajará a través de la médula espinal, quien la comunicará al resto del cuerpo y mandará los impulsos necesarios para realizar la acción. ¿Sabías cómo funciona nuestro sistema nervioso central? Cuéntanoslo en los comentarios y deja un emoji de cerebro si llegaste hasta acá. Hasta la próxima.